Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en la Escuela Nacional de Caricatura, un espacio donde niños y jóvenes son formados en el dibujo, la animación y la crítica humorística. Bienvenidos y que viva el arte. La Escuela Nacional de Caricatura y Comunicación Gráfica es una corporación sin ánimo de lucro, dedicada desde hace 15 años al estudio, la enseñanza, la difusión de los lenguajes de la caricatura, la historieta, el humor gráfico, la ilustración y ahora más recientemente de los dibujos animados. Pretendemos ofrecer un espacio para todas aquellas personas interesadas en estos lenguajes, pues para que encuentren aquí un espacio para compartir conocimientos y para hacer un ejercicio que es un poco encontrarle esa faceta humorística a la realidad, para ejercer, digamos, como ese derecho, esa posibilidad de reír. ¿Cómo se llama tu personaje? Nene alias Baboso. Nene alias Baboso. ¿Y por qué Nene alias Baboso? Es como Porque no encontré ningún otro nombre, quería ponerle un nombre chistoso. un nombre chistoso. ¿Y es como un lobito o es un zorro? ¿Es un zorro? Y es que por los colmillos bota muchas babas o algo así. A ver, Grafitos básicamente es un programa dirigido a niños de 4 hasta 12, 13 años, donde se trabaja la iniciación artística del niño. A eso se refiere talleres de lectura, talleres de escritura, talleres de dibujo y pintura. Se hacen ambientaciones dentro del aula para crear escenarios propios de los personajes o las historias que ellos están creando. Se hacen algunos apartes de expresión corporal, algunos apartes de expresión visual y se apoyan con gráficas y material que pertenece a la escuela. Hay como ciertas falencias dentro de la educación formal que no ayudan a explotar las capacidades del niño. Nosotros, o por lo digo en mi caso, si a mí se me hubiese dado esa orientación desde pequeño, desde los 4, 5, 6 años, pues el desarrollo plástico que tendría ahora sería mucho mejor. Pero generalmente se aplica por ahí desde los 11, 12, 13 años, cuando el niño empieza a buscar lo que le gusta. Aquí lo que es una orientación y luego un perfeccionamiento sobre lo que el niño mejor desarrolla. ¿De qué color es tu Nene alias Baboso? Café. ¿Café? ¿Y los dientes? Blanco. ¿Blancos? No, amarillo. ¿Amarillos? ¿Y chorreando sangre o como? No. Amarillos ¿Y con buena negro. gente? Amarillos con negro. Ya, ¿y qué hace tu zorrito? ¿Caza gallinas o qué? ¿O dónde vive? En un basurero ¿En un basurero? ¿De la ciudad o del campo? del campo. Pues yo creo que esta es una de las formas de ponerle algo que le falta al país, es reírse un poquito. Aquí la orientación del curso básicamente va dirigido al humor y a tomar las situaciones sociales, por ejemplo la violencia en Bogotá o con los paras y todo esto. Los niños todo el tiempo lo están viendo en el televisor, que nosotros lo querramos obviar o lo queramos ignorar, pues es otra cosa, pero ellos están enterados de todo. Y pues a veces ellos son los que proponen los temas y no, la mayoría de las veces son ellos los que proponen los temas y es como encaminarlo un poco menos trágico, como ver la cosa por el lado amable, como dice el Chapulín. Bueno, la escuela fue una iniciativa, surgió como una iniciativa de caricaturistas, historietistas, personas interesadas en la difusión de estos géneros, que surgió por allá en los años 80. Inicialmente se trataba como de una agencia de publicidad y en la medida en que algunos padres, digamos, de familia mostraron interés en que se le enseñara a sus hijos, entonces se fue abriendo como espacio
esa actividad, digamos, educativa. Posteriormente, pues, se buscó una casa adecuada y se fundó la escuela como con ese propósito de enseñar a los jóvenes, a todos los públicos, pues artes maravillosas como son estas de la caricatura, la historieta, el humor gráfico. Pues yo recuerdo que pues consumíamos, como todos los niños y jóvenes de nuestra edad, las historietas que se vendían entonces, ¿cierto? En los pueblos era muy frecuente encontrar las revisterías que se colgaban, digamos, de piolas, y entonces uno iba allá y se sentaba y la alquilaban por 20 pesos, pues unas historietas, ¿cierto? Yo creo que eso está como en la memoria de muchos aquí, pues en el país y en todas las sociedades donde pues se conoce la historieta como medio. Realmente hace 2 años, 3 años empezamos en forma a caminar, pero siempre desde niños hemos trabajado y siempre en este cuento dibujando, rayando por todo lado. Pues aparte de los conocimientos así como técnicos, sí, la escuela como que le permite a uno desarrollar un estilo y pues como hacer cosas que uno quiere, ¿cierto? Es como lo que uno más aprende, como a trabajar en lo que uno le gusta y sin que le impongan algo. Iniciamos con un boceto. El historietista debe estar como alerta sobre determinados hechos o situaciones que pueden ser propicios para representar como historieta, o sea, en este caso historieta humorística, ¿sí? Entonces se hace se capta la idea, se trata de que no se nos fugue, que no se nos vaya, y luego entonces comenzamos ya a estructurarla, a organizarla, que es lo que hemos hecho acá. En este caso pues se trata de una historieta que narra situaciones de la escuela, ¿cierto? Se trata de la escuela Que Moral, y pues se narra como situaciones domésticas, digamos, del profesor con su esposa lo está dejando, ella le dice que, digamos, después de muchos años de aguantárselo, decide irse y entonces empaca y se va, y en el último momento coge el televisor y se lo lleva, ¿cierto? Entonces, justo en ese momento, él reacciona y termina llorando, no por el hecho en sí de que se vaya la señora, sino porque se ha llevado el televisor. Para hacer un dibujo tenemos que tener en cuenta una historia. A partir de la historia hacemos los personajes y pues los elementos que participan en la historia. Para hacer esta ilustración, primero inicié con un boceto, lo hice a lápiz, hice varias posiciones del caballo, es un jinete en un caballo, y pues la posición que más me gustó fue esta, cuando el caballo está en dos patas, con el jinete encima, y pues bocetamos varios dibujos a lápiz hasta el que me gustó y queda definitivamente. Y ya para definirlo más, lo paso a color, hago un estudio de color para saber qué colores van a quedar. Aquí ya el personaje está casi que terminado. Hay que basarse mucho en la historia. Aquí tuve que estudiar la historia y pues la historia dice, es un mito y la leyenda del sombrerón. Y el mito dice que que su ropa y él es negro. El caballo es negro y todo es negro, pero pues realmente una ilustración toda negra no conviene, y pues estudiando teoría del color podemos descomponer varios colores. Hay una historieta que pues ha exigido bastante esfuerzo de investigación, sobre todo de lecturas, y pues en la cual he podido, yo creo que avanzar un poquito en mi proceso personal, digamos, en el desarrollo de un estilo, tanto a nivel, digamos, gráfico como una propuesta narrativa. En ese caso, entonces, es muy importante el proceso de investigación, y esto que tengo acá es un libro de bocetos. Entonces puede verse cómo inicialmente estaba uno en una búsqueda, digamos, de cómo puede ser la interpretación a nivel gráfico. Se hacen bocetos libres inicialmente y de paso, en mi caso, pues voy leyendo, investigando. En este caso se trata de una adaptación en historietas del episodio de Los Comuneros. Entonces, pues en este libro tengo yo bocetos, borradores que después puedo retomar para el arte final, ¿sí? Aquí tengo ya un trabajo más terminado que corresponde a la adaptación para historietas de la vida de Simón Bolívar. Entonces, igual es un trabajo dispendioso de investigación, no solamente en la parte, digamos, de los hechos en sí, sino del vestuario, de
lo que llamarían ustedes las locaciones, ¿sí? Y este es como ya el trabajo final a tinta. Nos encontramos en la Escuela Nacional de Caricatura. ¿Saben ustedes cómo nace una caricatura? Es la primera impresión, la sonrisa, la mirada, algo así. Y luego viene el boceto y luego viene la acuarela, o sea, 3 pasos. ¿Y en qué piensas cuando estás dibujando? No, pienso muchas cosas. Pienso en mi mamá, pienso en mis amigos, me divierto, sí. ¿A quién estás haciendo? Felipe. ¿Y son compañeros de acá de la Sí, escuela? sí, amigos. ¿Y por lo general trabajas con gente conocida o buscas también trabajar con No, claro. personas? El ejercicio es sentarse al público, gente del común. ¿Cómo nace una caricatura? Pues es difícil realmente dar una respuesta a eso, ¿cómo nace? Pero como en todas las cosas de la vida, hay momentos que nos sentimos con ganas de trazar, con ganas de rayar, y vemos un rostro cargado de una alocada geografía, podríamos decir, y nos dan ganas de transmitirla al papel, y encontramos allí pues la gracia, aquello que nos hace sonreír o reír, o a veces hasta burlarnos de la persona que está enfrente de nosotros. La primera caricatura que hice la hice por accidente. Pues era chico, pues no tenía el propósito claro de que iba a ser caricaturista. Haciendo un retrato me quedó tan distorsionado que el cliente me dijo, no, usted me hizo una caricatura. En la caricatura fisonómica pues hemos trabajado bastante, modestamente, y hemos estado investigando. Y nos hemos hecho un propósito de romper un poco los esquemas tradicionales, que no quiero descalificarlos de ninguna manera, son muy buenos. Pero hoy por hoy hemos encontrado quizás, no estamos descubriendo nada nuevo, pues, no estamos descubriendo el agua tibia, pero sí hemos tratado de buscar un elemento que aporte a la caricatura fisonómica, como hoy lo estamos mostrando aquí en este catálogo, y esto lo discutimos con los jóvenes que aquí hacen el taller de caricatura fisonómica, la necesidad de ir más allá de una simple representación del rostro humano, aunque sea caricatura, pero que hay cosas que todavía están por investigar, ir más a fondo, y tan así es que han surgido de esta escuela una serie de muchachos que ya nos superan a nosotros. Pues esa es una caricatura que le hice a Igmar. Pues la verdad, pues está un poquito suave porque pues él es un poquito más feo. Pero pues bien, pues somos amigos, entonces por eso le hice suave. Pues es como crear un boceto primero con una línea suave. O sea, se crea digamos acá en el cuerpo del muñeco hay un trapecio. Vamos acá se puede ver un trapecio y entonces acá hago un rectángulo abajo que se equilibra, o sea, equilibrando, y los movimientos de los miembros del muñequito pues ya van equilibrando ya la figura, el dibujo, se va equilibrando, o sea, más o menos como buscando la forma. O sea, antes de eso también nos llega a bocetar mucho. Yo creo que, digamos, en la sociedad se ha impuesto, me parece, como una forma muy racional de entender el mundo y de enseñarlo, ¿sí? Entonces ese racionalismo hace perder de vista a veces que el ser humano es mucho más complejo. Hace, digamos, si se quiere que, digamos, seamos formados en una visión muy cuadriculada de las cosas. Entonces me parece que enseñar, digamos, educar en el humor, educar en este tipo de artes es una manera de explotar o de convocar, digamos, esas otras sensibilidades que existen en todo ser humano. Entonces esa es la gran importancia que esto tiene, o sea, hacerle entender al niño y hacer, digamos, que asimile múltiples miradas, múltiples formas de ver la realidad. Bueno, aquí tenemos también un trabajo de caricatura fisonómica, o sea, caricatura de opinión, ¿sí? Entonces, por supuesto, también hay un proceso de bocetación preliminar, de interpretación de los personajes, tratando de captar como lo esencial de ellos, y después entonces se atreve ya uno, digamos, a aplicar el color definitivo. ¿Sí? ¿Quiénes son esos personajes? Bueno, si miran con un poco de detalle, van a encontrar ahí a los personajes más característicos de, podríamos decir, del régimen. Hay quienes afirman también que, digamos, hay un momento en que
cuando comienza a expresarse quizás cierto malestar, cierta inquietud sobre, digamos, las cosas del mundo, la forma en que se desarrollan las cosas en la sociedad, entonces surge el humor, ¿cierto? Como esa ventana o ese mecanismo a través del cual se expresa las nuevas posibilidades de la vida y del mundo, ¿cierto? Entonces me parece que eso puede ser también muy importante de señalarlo, que a través del humor se pueden vislumbrar otras maneras de ser y de estar en el mundo. Esta caricatura corresponde a la época de las elecciones, las últimas elecciones, entonces se trató de representar a los candidatos, cada uno como en su faceta, digamos, más característica, ¿sí? Entonces ahí están los más importantes, ¿no? En la animación, pues es un trabajo de equipo totalmente, o sea, está el que colorea, está el que monta, el que dibuja, o sea, son una cantidad de procesos, entonces para eso es importante como la experiencia de cada quien, y yo pienso que eso va en pro como de toda la animación a nivel del país, o sea, el propósito ante todo es que igual se puedan producir, se hagan producciones a nivel nacional, pues tanto para televisión, bueno, a nivel nacional e internacional, pero pues igual que se cree como toda una industria de la animación. En esto, pues igual nosotros lo que hacemos es partir como de la historia de la animación, o sea, la historia de las animaciones es muy importante para los niños porque igual yo pienso que la historia es como la vida de uno mismo, o sea, cómo se descubrió la animación, entonces pues es como enseñarles primero, por ejemplo, para eso existe una cosa que se llaman los famosos flipbook, que pues son el típico ejercicio que uno hacía de niño, donde tenía su cuadernito y en la esquinita entonces dibujaba el gol o, bueno, cantidades de cosas, eso dependía de la mentalidad de cada quien. En esto, pues ese es como el principio básico, ya después pues igual se les va enseñando pues ya lo que es manejo de cámara, lo que es manejo de planos, o sea, todo esto va enfocado muy hacia la animación total. En esto de la animación existen como dos tendencias muy fuertes, una que es la animación total, que igual donde uno tiene que dibujar tanto el fondo como el personaje, como cómo se mueve la cámara, y existe la animación planificada, que es la que uno ve pues más que todo en televisión, donde ustedes van a tener, entonces por un lado está la mano, por otro lado está la cabeza, por otro lado están las bocas, y todo eso se va haciendo como una especie de sándwich a través del montaje en computador. A ver, cuando uno anima tridimensionalmente, pues la técnica se llama stop motion. Pues uno tiene que partir de la construcción de una estructura, digamos uno escoge el material, o sea, puede ser plastilina, puede ser porcelanicrón, bueno, hay muchísimos materiales o títeres, por ejemplo, como lo que hacía Fernando Laverde. Digamos lo que hace uno es tener el personaje, ir moviendo cuadro a cuadro, o sea, aquí por ejemplo tenemos un personaje que tendría que estar aquí sostenido por una estructura,
voy tomándole una foto, luego hago el movimiento, le tomo otra foto, luego le hago el movimiento y así sucesivamente. Entonces pues igual en esto lo clave es que pues tengo que hacerlo, o sea, se tiene que hacer 30 veces por cada segundo. Y si uno tiene 5 personajes al mismo tiempo, pues tiene que hacer 150 movimientos por cada segundo. Es un proceso largo, además, pues digamos, cuando uno hace unas producciones pues, largas, en esto, pues hacer 1 minuto pues, es un trabajo larguísimo. Yo pienso que hay otra cosa que es muy importante en la animación y es la constancia. O sea, digamos, aquí no se necesitan grandes talentos, sino grandes constancias, y eso es una de las cosas más claves. O sea, uno, para los niños, por ejemplo, eso ha sido bien interesante, porque uno siempre piensa, uy, los niños son impacientes o ya se van a cansar ahí. Y el hecho de que un niño comience a dibujar 500 a 600 dibujos o hacer pues, la animación en plastilina, que es cuadro por cuadro, pues eso ya representa como una cierta calma y como una cierta paz en ese sentido. O sea, el hecho de poder uno esperar a ver qué diablos va a pasar al final, pues es algo bien interesante con los niños. Y hay otra cosa que también es bien clave y es que igual pues nosotros hemos trabajado muchísimo para niños a nivel de comerciales y de producciones y nuestro parámetro de crítica siempre son los niños. Entonces cuando uno dice, uy, trabajé 8 meses en una producción de 15 minutos y viene un niño y no la entiende, pues eso es como frustrante y duro, pero es justamente ahí donde viene como el factor tan importante de la humildad y de saber uno que igual para seguir haciendo cosas pues tiene que seguir siendo niño. Me parece que la caricatura y la historieta ofrecen pues, un campo de exploración muy interesante. Pues agréguese a esto un hecho que es muy importante y es que todo niño dibuja, ¿cierto? Espontáneamente los niños dibujan. Y si fuese posible que esa vocación o ese interés por el dibujo se cultivara, ¿cierto? Seguramente pues, sería posible afianzar una vocación artística en muchas más personas, ¿sí? Entonces la invitación que hacemos y la oferta que tenemos aquí en la escuela es sencillamente pues, que no dejemos que ese talento natural o esa afición, digamos, como primitiva por el dibujo, se pierda, sino que se afiance, digamos, esa capacidad o esa sensibilidad estética de los niños. El día de hoy hemos estado en la Escuela Nacional de Caricatura. Hemos compartido con muchachos, jóvenes y niños que trabajan en este ámbito, haciendo risas y buscando una mirada distinta de la que comúnmente vemos en la televisión o en las revistas. Es un trabajo muy importante y pues gracias a este programa hemos dado cuenta que el talento colombiano no tiene límites y que la búsqueda es siempre seguir hacia adelante. Nos despedimos pues y espero que hayan aprendido tanto como nosotros y que nos acompañen en nuestro próximo programa. Y que viva el arte.